Valencia había sido una ciudad conocida por su clima cálido y su sol brillante, por sus paisajes bañados por el mar Mediterráneo y la serenidad que se respiraba en sus amplias avenidas y sus coloridos barrios. Pero una tarde de otoño todo cambió. Los cielos comenzaron a tornarse grises y las nubes, usualmente suaves y blancas, se acumularon en una neblina densa, pesada, como si la atmósfera misma presagiara una catástrofe. Nadie lo sabía aún, pero esa noche un monstruo invisible se desataría. La Dana, una depresión aislada en niveles altos. Llegó sin previo aviso. Las noticias alertaron de lluvias intensas, pero nadie imaginó que el fenómeno meteorológico sería tan devastador. A medida que la tormenta se acercaba a Valencia, los vientos comenzaron a soplar con una fuerza inusitada, arrastrando hojas, polvo y objetos pequeños por las calles desiertas. El agua empezó a caer con una violencia inesperada, pero lo que parecía un aguacero pronto se convirtió en un torrente imparable. El primer estruendo, un trueno sordo, resonó en el cielo, como si el mismísimo cielo estuviera rugiendo. La gente se asomó a las ventanas, mirando con incredulidad cómo las nubes se apoderaban del horizonte, oscureciendo la ciudad en cuestión de minutos. Ese fue solo el principio. La tormenta aumentó su intensidad de manera rápida y feroz. Las lluvias, primero ligeras, ahora caían a cántaros, inundando las calles en cuestión de horas. En el centro de la ciudad el agua subió hasta las rodillas, cubriendo los adoquines de las plazas y los monumentos históricos. Las alcantarillas, incapaces de soportar semejante cantidad de agua, comenzaron a desbordarse, arrojando aguas negras que arrastraban todo a su paso. Pero el caos no era solo visible. La atmósfera se cargaba de una sensación extraña, casi irreal, como si la ciudad misma estuviera siendo tragada por algo mucho más oscuro. Las personas intentaban huir, pero las calles se habían convertido en ríos turbulentos. Los vehículos atrapados en el agua comenzaban a ser arrastrados como juguetes por la corriente. Los árboles se doblaban bajo el peso de la lluvia y los vientos. Sus ramas crujían con un sonido inquietante, como si estuvieran pidiendo auxilio. Y entonces, la primera víctima. Un hombre atrapado en su coche gritó al ver cómo el agua alcanzaba el nivel de las ventanillas. Su desesperación se reflejaba en su rostro mientras intentaba salir, pero el agua se lo tragó. Nadie escuchó su grito, nadie estuvo allí para ayudarle. Mientras tanto, en los barrios periféricos la situación era aún más aterradora. Las casas construidas a orillas de los cauces fluviales empezaron a ceder ante la presión del agua. La corriente se llevó paredes enteras, dejando escombros flotando como restos de una ciudad en ruinas. Los gritos de las personas atrapadas se desvanecían entre el ruido ensordecedor de la tormenta, mientras el agua oscura y turbia arrastraba todo a su paso. Las horas pasaban y con ellas el terror se extendía. Nadie sabía cuántos más estaban atrapados, cuántos habían desaparecido, ni cómo la ciudad se habría transformado en un caos tan absoluto. Los primeros informes hablaban de calles anegadas, pero a medida que avanzaba la noche, la realidad se tornaba más sombría. En los refugios improvisados, las personas se agrupaban, buscando consuelo en la cercanía de los demás. Pero incluso ahí, el miedo se palpaba en el aire. No era solo la tormenta lo que los aterraba, sino algo más, algo invisible que acechaba desde la oscuridad. La ciudad, antes llena de vida, ahora se había convertido en un lugar desolado, envuelto en una niebla espesa y opresiva. De repente, una llamada interrumpió el silencio en uno de esos refugios. Era un teléfono móvil vibrando entre las manos de una mujer aterrada. La voz al otro lado del auricular era rasposa, como si se hubiera distorsionado por la misma tormenta. «Están aquí», dijo la voz jadeante. «Vienen a por nosotros». La mujer intentó preguntar, pero la conexión se cortó de inmediato, como si algo o alguien hubiera intervenido para silenciarla. Su rostro palideció aún más. Los otros refugiados la miraron con temor, sin comprender del todo el significado de sus palabras. Pero algo en el aire les decía que la tragedia no era solo cuestión de lluvia. Al amanecer, la tormenta había amainado, pero el daño ya estaba hecho. Valencia había quedado devastada.
con zonas completamente anegadas y otros puntos de la ciudad convertidos en un paisaje de horror. Las calles estaban llenas de escombros y el agua, aún en gran parte estancada, emitía un olor nauseabundo. Pero lo peor de todo era la sensación de que algo más acechaba en la sombra, algo que nadie había visto aún, pero se sentía en lo más profundo de las entrañas. A medida que las autoridades comenzaban a realizar labores de rescate, los testimonios de los supervivientes se volvían cada vez más desconcertantes. Aquellos que habían logrado escapar del agua hablaban de visiones extrañas, de figuras sombrías que se movían entre las ruinas, observando desde las ventanas rotas o deslizándose entre los escombros. Nadie sabía si se trataba de ilusiones provocadas por el estrés o si realmente algo extraño había ocurrido durante la tormenta. Uno de los testimonios más inquietantes provenía de un niño de apenas 10 años. Mientras su madre trataba de salvarlo del agua, él vio algo en la niebla, una figura alta, delgada, que se deslizaba sin hacer ruido. El niño no había podido distinguirla bien, pero recordaba sus ojos, dos puntos de luz que brillaban en la oscuridad como faros. Cuando le preguntaron a la madre, ella negó haber visto algo, pero su rostro pálido y sus temblores le daban la certeza de que algo había sucedido, algo que no podía explicar. Con el paso de los días comenzaron a circular rumores de que las lluvias no solo habían traído agua, sino algo mucho más peligroso. Decían que la Dana había desvelado una antigua maldición, que algo ancestral había sido despertado por la furia de la tormenta. Las leyendas hablaban de un antiguo ser, un ente oscuro que se alimentaba del caos y de la desesperación. Se decía que la tormenta había abierto un portal entre el mundo real y el mundo de los muertos, trayendo consigo una presencia malévola. Algunos intentaron mantenerse racionales, atribuyendo las desapariciones y los extraños avistamientos a la histeria colectiva, al cansancio extremo o incluso a la deformación de la realidad causada por el terror. Pero aquellos que vivieron en carne propia lo sucedido no pudieron evitar creer que en aquella tormenta algo más se había desatado, algo que aún acecha entre las sombras de la ruina de la ciudad. Mientras el sol comenzaba a asomarse nuevamente, Valencia, que alguna vez fue una ciudad alegre y luminosa, se había convertido en una ciudad fantasma. Las calles, aunque recuperadas en su mayoría, seguían marcadas por la huella del desastre. El miedo nunca desapareció por completo, y cuando las lluvias volvieron al año siguiente, las luces de la ciudad parpadearon con incertidumbre, como si la tormenta misma estuviera esperando regresar, porque el terror, como la lluvia, nunca se olvida, y Valencia, en su sombra, nunca volvió a ser la misma.